ustedes el libro, el libro que yo les dije, el libro de Carmen Fernández Casanova, Estudios sobre Pablo Iglesias y su tiempo. Este es el libro que, como verán, la portada es la fotografía de Pablo Iglesias, que además era un hombre guapísimo. Un hombre guapo, sí. Muy guapo. Un niño guapo también. Una barba rubia que con el tiempo se le fue haciendo canosa y le dio ese aspecto de personaje venerable. Sí, pero iba además muy vestido, en fin, estos líderes a veces obreros y sindicales, iba vestido de chaqueta, chaleco, es decir, no, digamos que no despreciaban las formas de vestir burguesa, por así decirlo, sino que creo entender que dicen, no, nosotros podemos conquistar también incluso esa estética. Y es que de hecho entre los tipógrafos eran como la aristocracia, ¿verdad?, dentro del obrerismo, y tenían una forma de vestir muy cuidada. Y de hecho, cuando Pablo Iglesias entró, se convirtió en tipógrafo, ya cogió esa profesión en decadencia. Ya los tipógrafos no eran esos trabajadores bien vestidos, que incluso nos dice Ángeles Barrio en su estudio, que se trataban de usted entre ellos, y tenían, pues eso, como unas normas de comportamiento un poquito diferentes, ¿verdad?, a otros trabajadores de otros gremios o de otros sectores. Y también nos comenta Ángeles Barrio que cuando estaba Pablo Iglesias en el orfanato, precisamente por su aspecto, conseguía algunas propinillas, porque hacía trabajos, el orfanato de San Fernando, que era donde estaba regentado pues, por religiosos, y bien, hacían prácticas religiosas, etcétera, y lo llevaban a Pablo Iglesias, porque lo definían o lo presentaban dentro del orfanato como un niño que le gustaba leer, un poco aislado, que no se relacionaba con el resto de sus compañeros, que se dedicaban más a los juegos y demás, y formaba como un grupo reducido, con otras 2 o 3, huérfanos que estaban dentro de ese orfanato y que tenían unos rasgos similares a él en cuanto a gusto por la lectura, aptitud por el conocimiento, hacia el conocimiento, etcétera, etcétera. Y efectivamente su aspecto físico, rubio, de ojos azules, un buen aspecto físico, quizá le ayudó un poco en ese sentido, según nos comenta Ángeles Barrio, precisamente en una de las ponencias que contiene el libro. O sea, tenía madera de líder y se va a encontrar con un desafío monumental, que es hacer un partido socialista. Estamos ya en 1879 y el primer congreso es en 1888. Bueno, un grupo de personas, entre las que estaba él, y de una manera muy activa, no creemos que de una manera, digamos, secundaria, ¿no? Parece ser que incluso el prólogo de los estatutos es de su puño y letra. Es un partido marxista, reconocimiento de las clases sociales. Tiene 28 años. Sí, es muy joven. Y las clases sociales, clase pudiente, propietaria de los medios de producción, y la clase explotada, que solamente puede vender su trabajo. Es decir, el marxismo, el prólogo, puesto que hay unas clases sociales y tal. El marxismo, en este momento, en España, en todos los sitios, en toda Europa, pero en España de una manera especial, y además dicho por Lafargue, que era el yerno del propio Carlos Marx, que estuvo por España y le mandó cartas informándole de la situación obrera en España. Estaba, digamos, ese ambiente obrero, quien era mayoritario era el anarquismo, y el anarquismo libertario, con todo lo que hablamos de comunismo utópico, libertario y demás. Y entonces el choque del PSOE en aquel momento es doble. Por un lado, como decía Carmen, que el movimiento obrero no encaja con el sistema de la restauración del liberalismo moderado, no hay ningún cauce, no hay ni sufragio universal, por lo tanto no se pueden presentar a las elecciones, y por otro lado, dentro del ambiente obrero hay un enorme
masa que no es de corte marxista, se ha separado, del marxismo, y entonces, se han separado las dos tendencias, la anarquista y marxista, y entonces, claro, el PSOE, digamos, choca con ese ambiente, es decir, que ni siquiera en casa tiene, digamos, los pies bien asentados para desarrollarse, ¿no? Y ese marxismo, bueno, pues duró hasta el siglo XX, hasta la época de Felipe González, que digamos que declara que hay que ser socialistas antes que marxistas. Es decir, que el marxismo es un principio, la conquista del poder para hacer leyes favorables a la masa obrera y construir un Estado, una sociedad de una sola clase, la clase de los trabajadores. Entonces, digamos que eso fue uno de los principios eje de todo el pensamiento de Pablo Iglesias y de todo lo que era el PSOE en aquella época. Es decir, con unas dificultades enormes. Por ejemplo, claro, Cánovas del Castillo, que era el armadanzas de la época, de esto Carmen, claro, sabe mucho más que yo, pero bueno, claro, no quería el sufragio universal, tenía una lógica aplastante. Si los obreros y los pobres son más que los ricos y hay sufragio universal, la lógica es que los pobres van a votar partidos que defiendan a los pobres y por lo tanto va a venir el comunismo. Claro, es la lógica. Algo debió de pensar las clases pudientes cuando deciden que haya sufragio universal para que no se diera esta ecuación, puesto que los pobres son más, los votos de los pobres ganarán las elecciones. Pablo Iglesias sufrió esa situación. ¿Cómo es posible que los obreros no ganaran más votos, no tuvieran más votos, no tuvieran concejales, él tardó mucho en llegar a ser diputado, 1910 me parece que es. Sí, en 1910. Y entonces hay una realidad en la España de la Restauración, la España del turno de partidos entre liberales y conservadores, que es el pucherazo y el caciquismo. Esa es una realidad que trampea completamente el sistema electoral. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía y es una pelea. En las ciudades se va rompiendo un poquitín esta realidad de trampa del sistema electoral. De aquella... Pero, perdona un segundo, ¿de trampa, o sea, como manipulación de votos? Sí, ¿O de trampa como sería ese caciquismo? ¿No será el actual clientelismo político, que no te digo que manipulen las urnas, pero a lo mejor lo que están manipulando es el clientelismo? Si no sería, no tienes trabajo. No si iba no por ahí la cosa también. Pero también de pucherazo, es decir... También, o sea, se metían en las urnas. Hay libros muy divertidos, entre sistemas de cómo pucherazo, romper el puchero, la urna, para meter las papeletas. Y haber más papeletas que el censo, ¿no? Entonces, digamos que esa es otra dificultad añadida, es decir, que todo lo que era el planteamiento de Pablo Iglesias de crear un partido político para conquistar el poder, de crear un sindicato para forzar reformas sociales, tropiezan con una realidad política, bueno, pues que en algunos casos es un... Y con los anarquistas también en contra. Bueno, claro. ¿No? ¿Qué decías tú? O sea, estaba en contra todo, ¿no? Sí. Todo el sistema. Sí, de ahí que ya no digo más porque creo que Carmen es la que tiene que poner de ahí que incluso dentro del Partido Socialista cundiera muchas veces, si no desánimo, sí también ideológico, de que entrar en el sistema era una traición a las propias ideas. Es decir, el sistema se veía como tan burgués, tan lejano y tan explotador y después tan difícil que bueno, pues estaba la tentación de pensar que lo mejor era romper directamente el sistema, no por vías electorales, sino por una revolución y un golpe de Estado. Entonces, siempre ha ido como dos tendencias.
la de entrar en el sistema, aprovecharse del sistema para conseguir posiciones y reformas, o romper con el sistema, que era también la postura que tenían los anarquistas, no entrar de ninguna manera en el sistema. Aquí tenemos 3 fechas, Carmen. Tenemos, con 28 años, en el 79 funda el PSOE, en el 88, un año después, funda la UGT, y en 1905 funda las Juventudes Socialistas. Sí, efectivamente, tal como ha presentado Eduardo, yo creo que en lo que es la trayectoria política y de resistencia de Pablo Iglesias hay como un proceso cronológico que se puede seguir perfectísimamente, un proceso cronológico que va marcando distintas etapas de su evolución en el plano político y en el plano sindical. En primer lugar, su conexión con la Internacional Obrera. Consigue ser delegado, ya cuando está constituida la FRE, ser delegado de la Federación Madrileña, con lo cual hay ya un vínculo directo con la Federación de la Región Española, que es evidentemente delegación de la Internacional Obrera. A partir de ahí, y con el enfrentamiento entre anarquistas y socialistas que se da en el seno de la Internacional, Pablo Iglesias, que escribía en La Emancipación, un periódico precisamente de la Federación Madrileña, se decanta, obviamente, por el marxismo. Esto va a suponer, efectivamente, una salida de la Federación Madrileña y la aparición de la nueva Federación de Madrid, que en definitiva es otra asociación obrera, pero ya claramente de signo marxista. Este es, digamos, el primer arranque del Pablo Iglesias en su experiencia de resistencia. Rompe con la Internacional Obrera cuando la primera internacional se desinfla ya en la década de los años 70, y se ve a Pablo Iglesias presidiendo una asociación tipográfica que es el arte de imprimir. Entramos ya en un plano propiamente, digamos, de defensa de su propia profesión, de defensa de su propia actividad. Es decir, esa actuación de resistencia o esa trayectoria de resistencia que le vincula con la Internacional, ahora ya queda más específica, más concretada a la sección de tipógrafos, la agrupación de tipógrafos. Esta es, digamos, ¿cómo podría decirlo? Es la primera fase del Pablo Iglesias que, asimilando unas ideas marxistas, contacta con una Internacional Obrera y que ya tiene, digamos, su experiencia como representante de sus propios compañeros de trabajo, representante de su propio gremio. Pero a partir de esta experiencia, en Pablo Iglesias empieza a germinar la idea de que es necesaria una acción política. Pablo Iglesias no va a ser el único fundador del Partido Socialista. Hay otras personas que junto con él se deciden a crear este pequeño partido. Es, por tanto, el liderazgo de Pablo Iglesias en este momento no está definido. Es uno entre varios. Y es precisamente a partir de esta andadura que va tomando el pequeño partido constituido
en estos años del 79 al 81, cuando empiezan a delimitarse ya una serie de posiciones. Y para ello va a ser muy importante el haber fundado un periódico como El Socialista. Que lo funda él. Sí, efectivamente, se funda como vocero de lo que es el PSOE, es decir, del Partido Socialista Obrero Español. ¿Me perdonas un segundo, Carmen, que tenemos una llamada? Sí. Hola, buenas noches. ¿Buenas noches? Buenas noches. Sí, adelante, por favor. Miren ustedes, acabo de llegar y me parece muy interesante la vida de nuestro paisano Pablo Iglesias. Miren ustedes, la vida de Pablo Iglesias es muy interesante. Yo, por ejemplo, no sé si lo han hablado ustedes, pueden estar de acuerdo conmigo o no. Yo lo definiría con 4 adjetivos, que es marxista, revolucionario, antisistema y odio visceral a la religión católica. Luego, también me acuerdo que él fundó el Partido Socialista Obrero Español. Hubo sus problemas. Fue en Casa Labra, en el barrio de Tetuán, el 2 de mayo de 1879. Precisamente al siglo, en 1979, fíjense qué casualidad, Felipe González aparcó el marxismo, porque claro, resulta que el Partido Socialista pasaba por la izquierda al Partido Comunista. Pero les voy a decir una cosa, nada más, porque entonces me enrollo mucho. ¿Ustedes conocen cuántas veces, si es que vino alguna, Pablo Iglesias a Ferrol para presentarse al sillón de San Jerónimo? Porque yo, y aquí termino, tengo noticias de que fue 3 veces, a final del siglo XIX y en el siglo XX al principio. Sus adversarios políticos fueron 2 veces Fernando Villamil y el tercero el señor Mille. Y rápidamente, el resultado fue el siguiente. Los 2 primeros, con Fernando Villamil, este hombre, las 2 veces, ganó con cerca, andaba por los 5.000 votos. Y la vez que tuvo más votos Pablo Iglesias fue 288. Con el señor Mille fue aproximadamente igual, pero el señor Pablo Iglesias tuvo 13. Con lo cual yo saqué la conclusión de que en Ferrol querrían mucho a Pablo Iglesias, pero políticamente lo rechazaban. Y termino una cosa, que España, ¿me pueden decir ustedes por qué se negaba y le costó Dios y ayuda a los 25, bueno, 24 porque eran 25 con él, que aceptase el nombre de España en el PSOE actual? Nada más, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ha puesto encima de la mesa pues una serie de temas, muchas cosas. Tomas nota, contestamos después, sigue Carmen. Sí. ¿Qué te parece? O se puede enlazar Sí, perfectamente con todo esto. poner la palabra España en el Partido Socialista Obrero Español, por un detalle que antes tú lo dijiste, hablaba más que de naciones o de estados, les gustaba en aquel ambiente hablar de regiones. La palabra nación o nacionalismo le sonaba al sistema burgués. Tanto los anarquistas como los marxistas no les gustaba la palabra nación.
Esto es tal. Esto era como un propio del pensamiento burgués, de ahí el internacionalismo, ¿no? Sin embargo, al final, pues, bueno, se impuso. Yo no sé por qué se impuso, quién sugirió o tal, pero no, Partido Socialista Obrero Español. Pero bueno, va con lo que antes dijiste de eso de, se hablaba mucho de las regiones, sobre todo en el ambiente anarquista, ¿no? La región, también incluso de la región ibérica y todas estas cosas. Pues, se puede enlazar perfectamente lo que estábamos diciendo con las preguntas que ha hecho el televidente. Vamos a ver, con la publicación por primera vez del Socialista, se abre un debate en el seno del propio Partido Socialista, ¿verdad? Es decir, a partir de la publicación de este periódico, Pablo Iglesias quería establecer las líneas de actuación que debería seguir el partido. Y se centraba fundamentalmente en una acción política en la que se rechazaba cualquier alianza con la burguesía. El republicanismo, por ejemplo, que era otro partido que formaba parte del espectro de la izquierda y que también se situaba a extramuros del sistema, efectivamente el republicanismo, el Partido Republicano dentro del sistema de la Restauración, tenía muy pocas opciones para alcanzar el poder, para gestionar desde el Ejecutivo. Bien, Pablo Iglesias rechazó. Pablo Iglesias, como defensor de esta vertiente, digamos, de actuación del Partido Socialista, rechazó cualquier alianza con el republicanismo porque consideraba que las bases sociales del Partido Republicano eran unas bases burguesas. Y la burguesía poco tenía que ver con la clase obrera. Pablo Iglesias pretendía una coherencia, pretendía que un partido obrero como el Partido Socialista no tuviese unas alianzas que pudiesen pervertir de alguna manera los objetivos a conseguir, que era la liberación de la clase obrera, era la mejora de las condiciones de la clase obrera. Y precisamente esto se puede vincular con estas preguntas que ha hecho el televidente, porque a partir del control que va a tener Pablo Iglesias del Socialista, fue director del periódico y además liberado, era el único que cobraba por ejercer, digamos, esa función. Ya el liderazgo de Pablo Iglesias queda claro, ya no es la etapa de ese liderazgo difuso, de compartir, digamos, dirección con otros, sino que ya va emergiendo la figura de Pablo Iglesias como el líder del socialismo. Y es precisamente en esta etapa en la que Pablo Iglesias visita Ferrol, en los años 92, 94, 96 y creo que recordar también en el 99. Y va a tomar Ferrol pues como la plataforma, yo creo que sirve esta palabra, para difundir, para propagar el ideario socialista. En Ferrol hay otro líder socialista importante a nivel local, es el compañero Pedrosa. Ese socialista que consigue ser concejal en el Ayuntamiento de Ferrol y que en definitiva es el que va a ayudar y acompañar a Pablo Iglesias en todos los mítines de propaganda que hace Pablo Iglesias en la campaña política que se realiza en Galicia. Y es precisamente Francisco Fernández, que así se llamaba, que era profesor de primaria, el que va a acompañar a Pablo Iglesias, repito, en esos viajes de propaganda que hace por toda Galicia. Y en esa difusión del ideario va a recalar siempre en Ferrol, es decir, viene a Ferrol, también va a Coruña, también va a Vigo, por supuesto, pero acompañado de este otro socialista que apunta como líder
del socialismo local, que es Francisco Fernández, que es el compañero Pedrosa. Y efectivamente sí viene Pablo Iglesias. ¿Qué ocurre? Que Pablo Iglesias no tiene un triunfo político importante, porque es resultado de ese aislacionismo que tiene el Partido Socialista, es decir, no quiere alianzas con el republicanismo, porque es burgués. Son los ecos de Marx. Yo no sé si recuerdas un librito que tiene Marx, que se refiere, es una crónica de la revolución de 1848. La revolución de 1848 en Francia, que es una revolución liberal democrática y que ha sido protagonizada fundamentalmente por proletariado, es decir, artesanos que se han proletarizado y además pequeños burgueses. Así se triunfa en febrero de 1848. Digamos que triunfa una revolución liberal democrática que quiere implantar el sufragio universal. Y triunfa por esta alianza entre la clase obrera y la pequeña burguesía. Pero en junio, al poco tiempo de que esta revolución triunfa, en el mes de junio de 1848, digamos que Marx, en esa crónica que hace de la revolución de 1848 en Francia, nos habla que la pequeña burguesía traiciona al proletariado. El proletariado se ve ahogado por las fuerzas del orden, dice Marx, y por el abandono de esa pequeña burguesía. Es decir, que digamos que es casi una herencia del marxismo, una herencia, una corriente, ¿verdad?, que se va transmitiendo a través pues, del ideario marxista, que la burguesía no puede ser un aliado, que la burguesía es un grupo social que evidentemente no tiene una conciencia de clase como puede tener el proletariado y que tiene otros intereses diferentes a los que tiene el proletariado. Entonces, esa situación de aislacionismo que tiene el PSOE obviamente tiene unos resultados muy pobres desde el punto de vista electoral. Sí, bueno, no nos olvidemos la otra pata, y es que el anarquismo, los anarquistas tampoco votan al PSOE. Hay sectores, sí, claro, y entonces incluso, bueno, sindicatos o movimientos anarquistas dan libertad de voto, pero muchas veces aconsejan a sus asociados no votar directamente, es decir, no participar del sistema. También, ya que ha surgido esto de los mítines y demás, llama la atención la personalidad de Pablo Iglesias como mitinero. Cómo eran sus discursos, cómo explicaba la doctrina socialista o cómo arengaba a las masas de los, digamos, las reivindicaciones básicas en las que se tenía que concentrar el proletariado, ¿no? Y hay testimonios muy curiosos, incluso muy tardíos, por ejemplo, Pío Baroja, que era un hombre conservador, nada socialista, habla bien de Pablo Iglesias y habla de la claridad con que hablaba Pablo Iglesias. Dentro de una época de retórica muy florida, muy rimbombante a veces, que hoy nos hace incluso sonreír, porque eran, en fin, muy retóricos, Pablo Iglesias era muy conciso, parece ser, en los discursos, y muy claro en las ideas muy básicas y muy claras, ¿no? Y se centraba siempre, no se perdía en palabrería, él critica mucho la palabrería, se centraba siempre en 2, 3 objetivos de reivindicaciones claras, que es la jornada laboral de 8 horas, defensa de prohibición del trabajo femenino en ciertos sectores que son impropios, eliminación del trabajo infantil. Bueno, es decir, esto fue dicho por muchos, efectivamente. La retórica de Ortega y Gasset le llega a llamar un maestro. Dice, venía a enseñar doctrina, un maestro, ¿no? Otros le llaman predicador.
y es decir, como un predicador que pues eso, predica su doctrina y demás. Esto llama la atención porque sus mítines tenían mucha Fuerza y garra. sí, fuerza y garra era muy sintético, muy claro, nada retórico, pocos adjetivos, y se centraba en unos elementos doctrinales de carácter marxista muy elementales, que lo entendiera todo el mundo, y después las reivindicaciones no se perdían nunca, siempre aparecía el motivo principal. Yo estoy aquí para conseguir las 8 horas de trabajo, para conseguir contratos laborales dignos, higiene en el trabajo, es decir, la lista, pero tampoco mareaba con demasiadas cosas a la vez. Entre 1906 y 1909, es concejal, consigue ser concejal, junto con Largo Caballero y con Ormaechea, son los 3 concejales que ya el Partido Socialista Obrero Español consigue entrar en el Ayuntamiento de Madrid. Y luego, en 1910, en julio de 1910, es cuando toma ya su acta de diputado y es el primer diputado del Partido Socialista. Empieza uno. Pepa, yo simplemente voy a decir una cosa porque es muy importante y no hay quien me quite la cabeza, y algo, vamos, alguna lectura, de que antes de 1910 está 1909. Y 1909 fue un aldabonazo terrible en España y en Cataluña, concretamente en la Semana Trágica, la Guerra de Marruecos. Y esto va a ser un enorme peso en la política española. Entonces, hay una radicalización muy fuerte en la sociedad española y digamos que aumenta aún más el anarquismo y hay un progreso evidente del Partido Socialista. Es decir, que la guerra de Marruecos va a pesar hasta la República de una manera terrible en la sociedad española. De hecho, me perdonáis un segundo. Y claro, 1909 y 1910 sale Pablo Iglesias elegido. Cuando es elegido, el discurso precisamente coincide que el 7 de julio de 1910 es cuando él, es ya diputado y realiza su primer discurso en Madrid. Da la casualidad de que está de presidente del gobierno entonces otro ferrolano, en julio, es don José Canalejas, del que hablaremos más adelante. Y da también la casualidad de que en el mes de julio le conceden los despachos, toma despachos, en la Academia de Toledo Francisco Franco, un mes de julio de 1910 con connotaciones ferrolanas que hablábamos antes. Pero ya tenemos situado a Pablo Iglesias en las Cortes. Y según el diario de sesiones, que dices tú, que ahí lo constatamos perfectamente en el diario de sesiones, viene el primer discurso que levantan pollas de Pablo Iglesias al hilo precisamente del desastre que había tenido Maura en la gestión de la Semana Trágica de Barcelona, que había supuesto 100 muertos, el anarquista que lo habían matado, y luego esa cosa que parece ser una tónica general de España, que también en la Semana Trágica y tal, empiezan con la quema de conventos. Oye, qué manía, porque aquí parece que toda la revolución siempre empieza con la quema de conventos y todo lo que va a ser luego es reiterativo. Pero si me permitís, os voy a leer un parte de su discurso. Mira, ¿dónde lo tengo? Por aquí, ¿dónde lo tengo? A ver si lo tengo. Dice así: el partido al que yo represento espera concluir con los antagonismos sociales, a establecer la solidaridad humana, y esta aspiración lleva consigo la supresión de la magistratura, la supresión de la Iglesia, la supresión del ejército y la supresión de otras instituciones necesarias para ese régimen de insolidaridad y de antagonismo. Lanza el primer aldabonazo, crea un revuelo en el Parlamento, pero él sigue. El Partido Socialista viene a buscar aquí lo que de utilidad puede hallar, pero la totalidad de su ideal no está aquí. La totalidad entiende que ha de obtenerse de otro modo. Es decir, que este partido estará en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita. Fuera de la legalidad, como han estado todos los partidos,
cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones. Y ya se arma el lío. Y a las 18:25 de la tarde suelta lo siguiente. Tal ha sido la indignación producida por la política del gobierno presidida por Maura en los elementos proletarios que nosotros, de quienes se dice que no estimamos a nuestra nación, que no estimamos los intereses de nuestro país, amándolo de veras, sintiendo las desdichas de todos, hemos llegado al extremo de considerar que antes de que su señoría, don Antonio Maura, suba al poder, debemos llegar hasta el atentado personal. Se arma un jaleo tremendo y el mismo Canalejas, presidente de gobierno, le dice: retire usted lo dicho, retire usted lo dicho. Y él insiste en lo siguiente: quiero explicar lo que he dicho. Y le dicen: retire lo dicho y retire lo dicho. No retiro lo dicho, quiero explicar lo que he dicho. Jaleo tal. Y así es el inicio de nuestro Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados. Bueno, claro, Pablo Iglesias, es decir, lo que ha sido la estrategia de Pablo Iglesias y del socialismo es una estrategia ambigua. Hay dos vertientes de actuación, lo que es la acción política, es decir, actuar con criterio político, a la búsqueda de alianzas, por ejemplo, republicanismo, etcétera, etcétera, que es rechazado en un primer momento, y lo que es la acción económica, es decir, todas aquellas actuaciones que están vinculadas con un objetivo concreto de mejora de las condiciones de la clase trabajadora. Por tanto, estamos hablando de una vertiente sindical protagonizada por UGT, que también pasa a estar controlada por Pablo Iglesias. Pero hay una cierta ambigüedad en todo esto, una cierta ambigüedad respecto a lo que son las relaciones, digamos, con los otros partidos que forman parte de ese escenario político. De tal forma que hay un momento, que es ese momento que tú has mencionado, cuando Pablo Iglesias logra un acta de diputado en 1909, que se alía con el republicanismo. Es la conjunción republicano-socialista que permite a Pablo Iglesias conseguir un acta de diputado. También en esa acción económica, en esa vertiente sindical, Pablo Iglesias dice, en términos generales, el socialismo, dice que ellos no pretenden la revolución, pretenden de alguna forma organizarse, educar al proletariado para que cuando llegue el momento estén en condiciones de crear una situación nueva, favorable a la clase obrera. Y efectivamente, aquí también hay una contradicción, porque en esta línea que estoy presentando, ellos defienden las huelgas científicas, es decir, no defienden la huelga revolucionaria, sino una huelga científica, es decir, una huelga bien organizada que se lleve a cabo siempre que haya posibilidades de conseguir algo. Sin embargo, en determinados momentos, y entramos en estas contradicciones dentro de estas vertientes y dentro de estos planteamientos, en determinados momentos el socialismo va a hacer huelgas científicas algunas, pero revolucionarias otras. Por ejemplo, 1917, 1916, en el que la CNT y la UGT llegan a un acuerdo para plantear estas huelgas de carácter revolucionario que fracasan y que llevan de nuevo al socialismo a esa situación de aislacionismo, es decir, de ensimismamiento, de considerar que, digamos, no hay un partido
con el que se pueda pactar, porque no persiguen los mismos objetivos. Las bases burguesas del republicanismo, obviamente, son para Pablo Iglesias pues una barrera difícil de solventar, salvo en estos momentos que salen de ese aislacionismo, porque se dan cuenta que es la única forma que tienen para alcanzar el poder. Y desde ese poder, pues poder hacer algo que beneficie, digamos, a esa clase trabajadora, que es la esencia de su política. Pero, ¿qué ocurre? Que, bueno, no sé lo que iba a decir, en este momento se me ha ido la idea. Es que, claro, cuando hablamos de el método revolucionario de asalto al poder, que era una tradición desde la Revolución Francesa, la clásica, y la Comuna en 1871, en París, y crear un Estado, digamos, comunista, una sociedad comunista, a partir de tener de controlar el poder. Es que, por ejemplo, ¿qué diferencia en Inglaterra cuando los sindicatos fabianos, que se llaman así por aquel cónsul Fabio Cunctator, que ganó a Aníbal poco a poco, a base de irlo derrotando en pequeñas batallas, pues en Inglaterra, digamos que asumieron, teniendo también condiciones laborales tremendamente muy duras, y fueron consiguiendo paulatinamente, aquellos sindicatos, fabianamente, pequeñas conquistas que eran después admiradas por los obreros del continente. Entonces, claro, en el Partido Socialista y en la UGT había siempre la tentación de el todo o nada. Aquello de, bueno, pues voy a contar una anécdota que me contaron el otro día, de aquel pastor de un pueblo vasco que se enamoró de la luna, y entonces escribía en las piedras versos a la luna, versos de enamorado, y bomba, cantazo para arriba para la luna, venga a tirar piedras a la luna, porque claro, sus versos tenían que llegar a la luna, pero lógicamente las pedradas nunca llegaban. Ahora, eso sí, se convirtió en el mejor tirador de piedras del País Vasco. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú sueñas el todo por el todo, con aquellos comunismos libertarios, te puede pasar como al pastor vasco. Tiras muy bien las piedras, pero no llegas a... Es mejor, como hicieron los fabianos. Esa diferencia entre lo que se practicaba, la revolución por la revolución en el continente, es una tradición muy fuerte. Y ya que surgió la huelga general del 17, es que no nos olvidemos que en 1917 estalla la Revolución Soviética, que es el asalto al poder por un partido marxista como eran los bolcheviques. Entonces, y el control, la dictadura del proletariado, tal. Entonces, todo esto va en consonancia, es decir, el PSOE participa de esas ambigüedades, de esas diferentes tácticas o estrategias y de ese sueño por conseguir el todo, la luna, con una sola pedrada, vaya. Y entonces, claro, el 17 fue tremendo porque ocurrieron muchas cosas. Además de la Revolución Soviética, que llegaban las noticias alarmantes aquí a España, la huelga revolucionaria y después también un movimiento militar que puso en peligro que hasta hubiera sublevación militar. Es decir, que no nos olvidemos de estos contextos internacionales en los que está metido. Juntas militares, asamblea de parlamentarios. Después, curiosamente, llegó muy pronto las noticias porque hubo socialistas que viajaron a la Unión Soviética y venían desanimados. Venían diciendo, como aquello de no es esto, aquello que decían los intelectuales de la República. Bueno, no les gustaba, veían que aquello no era lo que ellos habían. Es decir, que, y después vino la fundación del Partido Comunista a partir de las Juventudes Socialistas, que fue una puñalada trapera al Partido Socialista. ¿Cuándo se funda? En el 23, no, 22. El Partido Comunista. El Partido Comunista. En 1920, no recuerdo exactamente la exactitud, sí. 21, 22. Y él está, Pablo Iglesias está en el Parlamento desde 1910 hasta 1923, que es cuando es la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Esa fue otra 1920.
la división del PSOE entre consentir, no apoyar, pero sí, digamos, consentir al dictador. ¿Cuál es la función del Y PSOE entonces? sí, ahí es que hay una división muy fuerte. Hablamos de divisiones, aquella sí que fue fuerte. ¿Verdad? Sí. Entre los que apoyaban la dictadura de Primo de Rivera... No apoyar, bueno, pero... consentir, porque había un verdadero cansancio político. La oleada de actos terroristas era continua, era una presión terrible. Pistolerismo de empresarios, atentados anarquistas, pero mucho más que lo de ETA, mucho más, ¿sí? Mucho más intenso. Y entonces, para que nos entendamos en la tensión social, ¿no? Y entonces había como una fatiga, una cansancio dentro de muchos políticos, incluidos socialistas. Hay dos tendencias. Una, consentir al dictador para poner orden de alguna manera en aquel caos violento, y otra, oponerse. Pablo Iglesias ya estaba muy mayor. No tengo datos. En 1925, con lo cual no vivió prácticamente la dictadura de Primo de Rivera, es decir, eso con consciencia. Sí, Besteiro se opone, en fin, hay una, no sé si Indalecio Prieto también, se oponen diametralmente al dictador, pero hay un sector como el líder más obrerista, Largo Caballero, que digamos es partidario de cierta, si no colaboración, de cierto consentimiento, incluso a cambio por parte del dictador Primo de Rivera de dejar a UGT con unas ciertas libertades o un cierto funcionamiento. Hay una división fuertísima, porque claro, entonces el PSOE desde su nacimiento tiene esas dos almas que se van encontrando a lo largo de la historia. No hay partido político. Tiene dos almas. Sí. Porque luego nos encontramos con otro momento derecha, que ya hay dos almas. Hay el dios Jano, los dos. ¿Verdad? El Jano Bifront. El Partido Socialista siempre vivió, digamos, esa dicotomía interna, ¿no? Que tiene que ver siempre con la alianza con otros partidos burgueses o no. Es decir, esa es digamos, la eterna discusión que ha vivido este PSOE dentro de esta primera etapa, ¿verdad?, del Partido Socialista. Y bien, esa idea que antes se me había ido de la cabeza y que ahora ya la tengo recuperada, evidentemente en todo ello, es decir, todas estas acciones y todas estas vertientes de actuación del PSOE, hay también una idea permanente, que es la de considerar que la propia evolución de la sociedad burguesa va a permitir que el obrerismo llegue a conseguir esas consecuciones. La idea de los mencheviques, efectivamente. De que las propias contradicciones del capitalismo y la van propia a evolución tal, efectivamente. Y la alianza, por ejemplo, que tiene con la burguesía, es decir, con el republicanismo, no es que el socialismo acepte, digamos, plenamente esa forma de gobierno que es la república, sino que consideran que es una etapa en la que, de alguna manera, podría haber un mejor desarrollo de esos derechos a los que aludí en un primer momento, ¿verdad?, y esas libertades, y que sea un periodo como de tránsito también para llegar a esa situación deseada por ellos, en la que efectivamente los ideales obreros, etcétera, etcétera, sean los que primen en la organización de esa sociedad. Estado sin clases, no llegan a decir dictadura del proletariado, algunos sí lo decían claramente. Bueno, aquellos que eran, exactamente, bueno, hay que tener en cuenta que Pablo Iglesias tampoco era un ideólogo marxista, ¿verdad? Por su formación elemental, pues era un hombre que había cogido esas ideas fundamentales del marxismo, y sobre todo con la influencia del socialismo y del marxismo francés, con Guesden concretamente, y que le habían servido precisamente, bueno, pues para defender su propio ideario, para construir una vertiente de actuación, de acción política y de acción económica, etcétera, etcétera.
Pues hemos llegado lamentablemente al final del programa. Digo lamentablemente porque estaría escuchándoos días y días. Bueno, Pablo días Iglesias, y días. si resucitara mejor nos zumbaba. Bueno, yo creo que no. No habéis dicho lo más importante de mí, pero bueno, vamos. Yo creo que habéis por lo menos puesto encima de la mesa una figura Un personaje, de la que se habla muy poco, que yo creo que es una figura muy importante. Digo, en los medios de comunicación se tiene muy poca, yo creo que muy poca, bueno, y yo creo que está muy bien conocer, pues eso, poner encima de la mesa pues su vida, pues lo que ha sido él, la importancia que ha tenido, porque en este momento el Partido Socialista, sería otro Partido Socialista, Carmen, si no hubiera sido Pablo Iglesias quien fue. ¿Tú crees que hoy por hoy en el PSOE actual tiene una importancia o simplemente es el abuelito? Hombre, yo creo que la valoración que se ha tenido de Pablo Iglesias ha sido muy grande. De hecho, pasó a ser un símbolo y un mito. Es decir, era, casi un santo laico. Era el maestro, el abuelo, era un santo laico. Formaba parte de eso que Raymond Carr denominaba como calvinismo proletario, ¿verdad? Porque fue un hombre siempre muy austero, con una austeridad extraordinaria. Entonces, a partir de ahí, pues se tomó esa vida austera que llevó Pablo Iglesias, incluso en su vida personal, se tomó como modelo y como ejemplo. Mira, hay una frase de Pío Baroja, dice: el Partido Socialista con Pablo Iglesias ha conseguido que los pobres de Madrid hayan abandonado el achulapamiento. Lo dice Pío Baroja, que conocía muy bien los barrios bajos. Dotó, quiso construir una especie de aspecto ético al proletario, que el proletario tuviera esa dignidad, esa severidad, esa bonomía, como él era. Y Pío Baroja, que no tiene nada de socialista, más bien todo lo contrario, llegó a notar que de los ambientes socialistas salía un tipo de persona nada achulapada, dice él. ¿Qué te parece? Me parece precioso. Bueno, como líder político tuvo también sus sombras, ¿no? Bueno, claro. Hay personas, estudiosos, incluso dentro de correligionarios de su partido, que le achacaban un liderazgo impositivo. Es decir, por ejemplo, la tesis de Santiago Castillo es contraria, dice que no era un liderazgo impositivo, sino que efectivamente los planteamientos que hacía Pablo Iglesias pues eran en términos generales aceptados. No sé, sería por convicción o por negociación, por lo que sea. Esa es la visión que desarrolla Santiago Castillo frente a otras visiones que dicen que Pablo Iglesias, bueno, pues impuso un poco su liderazgo, su línea de actuación, etcétera, etcétera. De hecho, cuando en el socialista se plantea esa vertiente en la que se niega dentro de esa acción política a tener una alianza con el republicanismo, hay ahí pues una división dentro del grupo de personas que han tenido que ver con la organización del periódico, concretamente con Vera, que sostiene otras tesis diferentes. Es decir, es esa dicotomía dentro del Partido Socialista que habla de dos almas. Las dos almas. Sí. Y además, para cerrar mi intervención, porque creo que soy un poco pesada, sí, es un lujo tenerte aquí. Lo que pasa es que ya tenemos que cerrar. Decía Bernstein que en el Partido Socialista alemán había dos almas. Y lo mismo, dice Pérez Ledesma, se puede, digamos, decir del Partido Socialista español: un alma revolucionaria que dicta la palabra y un alma reformista que es la que dicta los actos. Lo del pastor vasco que pues con bien. Estas palabras de Carmen Casanova cerramos el programa porque son inmejorables. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.